Era una fría mañana de diciembre de 2010 cuando Hun Lin, un ciudadano chino de 31 años, aterrizó en Montreal, Canadá, su nuevo hogar. Había salido de China con grandes esperanzas y sueños, decidido a construir una nueva vida en el campo de la ingeniería informática. A su llegada, mientras hablaba con un funcionario de inmigración, Hun expresó su entusiasmo. Deseo disfrutar de su idioma, de sus oportunidades y de su aire fresco. Los primeros meses fueron una mezcla de desafíos y descubrimientos. 18 meses después de su llegada, Hun ya estaba matriculado como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montreal. Para mantenerse, trabajó como empleado de una tienda de conveniencia, un trabajo que le permitió pagar las cuentas mientras perseguía sus objetivos académicos. Antes de mudarse a Canadá, Hun había estado casado, pero ahora, liberado de las ataduras de su pasado, pudo explorar un aspecto de su vida que hasta entonces había permanecido oculto. Su sexualidad, un secreto bien guardado en su tierra natal, finalmente podría vivirse libremente en el ambiente más liberal de Canadá. Hun comenzó a disfrutar de esta nueva libertad, explorando relaciones homosexuales con otros hombres, algo que antes ni siquiera podía considerar. Con el tiempo, Hun encontró a alguien especial. Finalmente tuvo novio, una relación que le trajo alegría y un sentido de pertenencia a su nueva vida. Después de casi un año de una relación que parecía prometedora, Hun recibió una llamada de sus padres en China. Fue una de esas conversaciones que comienzan con una preocupación amorosa, pero que pronto se convierten en presión familiar. Sus padres, con el tono autoritario y cariñoso que solo los padres pueden tener, insistieron en que buscara una novia y sentara la cabeza. La tradición y las expectativas familiares pesaban mucho sobre él, y Hun, creyendo que no tenía futuro con su actual novio, decidió terminar la relación. Fue una decisión dolorosa, pero sintió que era lo que debía hacer para honrar a su familia. Sin embargo, como muchos de nosotros, Hun todavía tenía deseos y necesidades que no podían ignorarse. Descargó Grindr, una aplicación de citas, en busca de conexiones temporales que pudieran llenar el vacío que ahora sentía. Fue una fase de experimentación y exploración, donde conoció a extraños que compartían sus inclinaciones y buscaban la misma satisfacción efímera. Entre estos encuentros casuales, hubo un hombre que destacó. Era caucásico, alto, de unos 33 años, cabello rubio sucio y una mirada penetrante, casi hipnótica. Su nombre era Luca Rocco Magnatta. Había algo enigmático e inquietante en Luca, algo que intrigaba, y al mismo tiempo, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Hun. No lo sabía en ese momento, pero este encuentro casual sería el comienzo de una serie de eventos que cambiaría su vida para mejor siempre. Su verdadero nombre era Eric Clinton Kirk Newman, pero en Grindr se hacía llamar Luca Magnotta. Luca nació en Ontario durante el calor del verano de 1982, el primero de los 3 hijos de Donald y Anna Newman. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por una mezcla de severa disciplina y una extraña frialdad. Anna, su madre, tenía una especie de fobia obsesiva a los gérmenes. Mantenía su casa impecable, casi como si fuera el escaparate de una tienda, y exigía el mismo nivel de limpieza a sus hijos. Nada podría estar fuera de lugar, nada podría ser menos que perfecto. Este excesivo perfeccionismo se extendió incluso a las mascotas de los niños. Una vez, cuando los conejitos de sus hijos dejaron excrementos por toda la casa, la reacción de Anna fue extrema. En su opinión, la inmundicia era intolerable y la solución, impactante. Tomó los conejitos y los colocó afuera en una noche helada. A la mañana siguiente, los niños se despertaron ansiosos por jugar con sus amados animales, pero en lugar de eso, encontraron a los conejitos muertos congelados. Fue un acto que dejó una profunda huella en Luca y sus hermanos, un claro ejemplo de lo despiadada y distante que podía llegar a ser su madre. Así fue la infancia de Luca Magnotta, o Eric Newman, una mezcla de amor duro, disciplina inquebrantable y momentos de fría crueldad. Estos primeros años moldearon la personalidad de Luca, dejando cicatrices invisibles que llevaría por el resto de su vida. En 1994, la vida de Luca sufrió un shock sísmico. A su padre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide severa,
una condición que trajo confusión y caos a la ya frágil estructura familiar. El posterior divorcio de los padres de Luca significó que, a los 12 años, se viera obligado a abandonar la casa que conocía para vivir con su abuela, Phyllis Yorkin, en Lindsay, Ontario. Adaptarse no fue fácil. Phyllis, aunque cariñosa, no pudo llenar el vacío dejado por la ausencia de los padres de Luca. 2 años más tarde, comenzó a asistir a la cercana escuela secundaria Ewelton. Fue durante este periodo cuando comenzaron a surgir problemas de conducta de forma grave. Luca, que antes era un chico tranquilo e introspectivo, empezó a dar signos de inquietud y rebelión. El estado de su graduación sigue sin estar claro y está envuelto en rumores e incertidumbre. Algunos dicen que abandonó la escuela antes de completar sus estudios, mientras que otros creen que apenas logró graduarse. Lo que sabemos con certeza es que, en sus últimos años de adolescencia, Luca recibió una noticia devastadora. Su madre y su abuela, las 2 únicas figuras estables en su vida, decidieron mudarse a una nueva ciudad, dejando atrás a Luca. Esta decisión lo dejó aún más vulnerable y perdido. Se encontró solo, sin el apoyo emocional y familiar que tanto necesitaba. A partir de ese momento, la trayectoria de Luca comenzó a tomar giros cada vez más oscuros e inquietantes, como si la ausencia de sus figuras maternas hubiera roto los últimos hilos que lo mantenían vinculado a una vida de normalidad. Siempre hubo miedo alrededor de Luca. No solo su comportamiento fue errático, sino también un diagnóstico que muchos temían: esquizofrenia. Este diagnóstico, si bien proporcionó una explicación a sus acciones a menudo impredecibles, también le dejó una profunda impresión. Como resultado, Luca comenzó a recibir una pensión mensual por invalidez del gobierno canadiense. Esta pensión significaba que no necesariamente necesitaba trabajar para sobrevivir, pero a los 21 años se sentía inquieto y atrapado por una existencia que encontraba aburrida. Con una mente que buscaba constantemente estimulación y un ardiente deseo de sobresalir, Luca comenzó a explorar formas de empleo mucho más recreativas e inusuales. Primero, probó la vida como stripper y encontró una sensación de libertad y control en el escenario. Pero la emoción no paró ahí. Rápidamente se graduó como acompañante, ofreciendo su compañía y más a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Este trabajo lo llevó a ambientes y situaciones extravagantes que alimentaron su deseo de notoriedad y emoción. Luca no tardó mucho en incursionar en el mundo del entretenimiento para adultos. Apareció en varias producciones, donde su nombre empezó a ganar cierta notoriedad. Luca también apareció en una edición de 2005 de una publicación sobre estilo de vida gay, intentando solidificar su imagen y presencia en la comunidad. Cada paso que daba en esta nueva vida parecía alejarlo más de la normalidad, pero también lo acercaba al tipo de reconocimiento que anhelaba desesperadamente. Las luces del escenario, las cámaras y la atención constante fueron como combustible para su necesidad de ser visto, notado y, de alguna manera, aceptado. Sin embargo, detrás de esta fachada de confianza y carisma había un joven profundamente atribulado cuya búsqueda de identidad y aceptación lo estaba llevando cada vez más al borde del abismo. En 2005, Luca, que todavía era conocido públicamente como Eric, intentó reinventarse una vez más, esta vez adoptando el seudónimo de Jimmy y apareciendo en una edición de la revista Toronto Fab. Sin embargo, detrás de esta nueva identidad y fotos glamorosas, había una realidad mucho más oscura. Fue ese mismo año que Luca tuvo su primer encuentro con el sistema legal canadiense. La fachada que había construido comenzó a desmoronarse cuando fue arrestado bajo sospecha de fraude con tarjetas de crédito. Durante el juicio, empezaron a salir a la luz detalles inquietantes de su vida. En 2006, Luca había cometido un acto especialmente despreciable. Solicitó una serie de tarjetas de crédito a nombre de una mujer discapacitada que conocía, una persona vulnerable que confiaba en él. Usando sus habilidades de manipulación, Luca la engañó para que firmara los documentos necesarios, acumulando más de $10,000 en deudas a su nombre. Este acto de traición y explotación fue una de las primeras señales claras de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Luca para satisfacer sus propios deseos y necesidades, sin importar el costo para los demás. Quedó expuesto como alguien que no solo buscaba atención y glamour, sino que tampoco tenía reparos en dañar a quienes se cruzaban en su camino.
Este evento empañó aún más su ya turbulento pasado y reveló al mundo una parte de la verdadera naturaleza de Luca. A partir de ese momento, la línea entre su deseo de fama y su propensión al crimen comenzó a desdibujarse de forma peligrosa. Luca parecía cada vez más arrastrado por un camino de oscuridad y desesperación, donde las consecuencias de sus acciones se volvían cada vez más graves e ineludibles. Luca no se limitó al fraude con tarjetas de crédito. Hubo rumores aún más inquietantes sobre su comportamiento. Se rumoreaba que había tocado a la mujer de forma inapropiada, aunque estas acusaciones fueron retiradas posteriormente por falta de pruebas concretas. Sin embargo, la sombra de estas acusaciones siguió cerniéndose sobre él, alimentando la percepción pública de su naturaleza oscura. En el tribunal, Luca se declaró culpable de fraude. A cambio de su admisión de culpabilidad, el Poder Judicial optó por mostrar clemencia. Su sentencia de 9 meses de prisión fue suspendida y recibió 12 meses de libertad condicional. Esta indulgencia judicial reflejó un reconocimiento de los problemas psiquiátricos que enfrentaba Luca, pero para el público no hubo tanta compasión. La sociedad se horrorizó al descubrir que había engañado a una mujer discapacitada, alguien que había confiado en él, para que acumulara deudas a su nombre. La frialdad y manipulación involucradas en este acto de traición sorprendieron a muchos, pintando un retrato de Luca como un depredador astuto, dispuesto a explotar las debilidades de los demás para su propio beneficio. Las cicatrices que dejó este episodio fueron profundas. Luca, ahora tildado de criminal y manipulador, cargó con el peso de su reputación empañada. Es posible que el fallo judicial le haya dado una segunda oportunidad, pero a los ojos del público, estaba irremediablemente empañado, una figura envuelta en desconfianza y repulsión. Y así, Luca siguió caminando por un camino cada vez más oscuro, donde cada paso parecía alejarlo más de la redención y acercarlo a una espiral de autodestrucción. El acto de engañar a una mujer discapacitada y vulnerable fue una mancha indeleble en el carácter de Luca, una marca diabólica que nunca podría borrarse. El nombre Eric Clinton Kirk Newman se convirtió en sinónimo de traición, una identificación que la gente ahora pronunciaba con desdén y desprecio. Para Luca era intolerable seguir viviendo bajo este estigma. Así, decidió reinventarse una vez más, adoptando un nombre que consideraba más glamuroso y enigmático, Luca Magnotta. Poco después de este cambio, Luca decidió llevar su carrera en una nueva dirección. Quería más de lo que el mundo del entretenimiento para adultos podía ofrecer. Quería algo que le diera aún más visibilidad, en cierto modo, alimentar a su insaciable ego. Los reality shows parecían la plataforma perfecta. En 2007, Luca se inscribió como concursante en un programa llamado Cover Guy. Cover Guy era un concurso dirigido a aspirantes a modelos masculinos. 30 jóvenes esperaban que esta fuera su gran oportunidad de adentrarse en el mundo de la moda, aparecer en portadas de revistas y, tal vez, alcanzar fama y fortuna. Para Luca, era más que un simple concurso de modelos. Fue una oportunidad para mostrar al mundo una nueva identidad, para reconstruir su imagen bajo el resplandor implacable de las luces de la televisión. Participó con toda la intensidad que pudo reunir, decidido a dejar atrás el oscuro pasado y emerger como una estrella. Pero incluso en este nuevo escenario, las sombras de su pasado y la inquietud de su mente continuaron atormentándolo, influenciando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Luca, con su nuevo nombre y su nueva personalidad, buscó la redención y el reconocimiento, pero la oscuridad dentro de él, que lo impulsó a buscar constantemente más, nunca lo dejó solo. El objetivo del programa Cover Guy era simple pero atractivo. 30 aspirantes a modelos masculinos compitiendo por un premio en efectivo de $1,000, una membresía de un año en el Good Life Fitness Club y una sesión de fotos de moda que adornaría la portada de la revista Femme, una reconocida publicación gay. Luca, con su nuevo nombre y personalidad, se lanzó de cabeza a esta competencia, esperando que esta fuera su gran oportunidad de transformar su vida. Desafortunadamente, no tuvo éxito en su intento de ganar. Sin embargo, como muchos ex concursantes de reality shows, Luca dejó el programa con una base pequeña y leal de seguidores, lo que es más importante, un hambre insaciable de más atención y reconocimiento. Este gusto inicial por la fama le dejó con ganas de más,
deseo que rápidamente se convirtió en obsesión. Decidido a destacarse de cualquier manera posible, Luca se sometió a varias cirugías estéticas, tratando de esculpir la imagen perfecta que creía necesaria para la fama. En febrero de 2008, su búsqueda de notoriedad lo llevó a una audición para el programa de televisión de Slice Network llamado Plastic Makes Perfect. Esta serie exploró el mundo de la cirugía plástica, ahondando en las historias de personas en busca de la belleza artificial. Para Luca, esta fue otra oportunidad de reinventarse, aparecer en pantalla, quién sabe, ganarse la admiración que tanto deseaba. Se preparó meticulosamente para la audición, creyendo que esta podría ser la oportunidad de oro que finalmente lo pondría en el centro de atención. La obsesión de Luca por la atención y su incesante búsqueda de la perfección física continuaron impulsándolo hacia adelante, pero también lo llevaron cada vez más por un camino de autoobjetificación y desesperación. En cada cirugía, en cada aparición, buscaba no solo transformar su cuerpo, sino también llenar un profundo vacío que ni toda la fama del mundo podía satisfacer. Durante este mismo periodo, Luca desarrolló una estrategia más elaborada para manipular la opinión pública. Ha creado hasta 70 perfiles diferentes en redes sociales, todos meticulosamente diseñados para que parezcan seguidores reales y apasionados. Estos perfiles falsos formaban un ejército digital de admiradores, dispuestos a elevar tu imagen y defender tu nombre a cualquier precio. Fue un esfuerzo desesperado por forjar una realidad ficticia donde no solo fuera conocido, sino también venerado. Un ejemplo notable de esta manipulación ocurrió a principios de 2007, cuando el Toronto Sun se acercó a Luca después de que surgieran rumores de que estaba saliendo con Karla Homolka. Karla Homolka, una figura infame en Canadá, era una asesina en serie que había participado activamente en el asesinato de al menos 3 jóvenes, incluida su propia hermana, entre 1990 y 1992. Los rumores sobre una posible relación entre Luca y Karla atrajeron la atención inmediata e intensa atención por parte de los medios y del público. Luca, siempre buscando oportunidades para seguir siendo el centro de atención, desmintió categóricamente los rumores. Afirmó que no había nada de cierto en las historias que circulaban y que todo fue un malentendido. Sin embargo, el mero hecho de que su nombre esté asociado a una figura tan notoria como Karla Homolka le ha aportado una mezcla de infamia y notoriedad, alimentando aún más su obsesión por mantenerse en el centro de atención. Esta etapa de su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de validación y reconocimiento. A través de sus manipulaciones en las redes sociales y sus interacciones con los medios, Luca intentó desesperadamente controlar la narrativa de su propia vida. Pero a pesar de sus esfuerzos por construir una fachada de éxito y adoración, la verdad de su inestabilidad y obsesión siguió emergiendo, revelando a un hombre cada vez más perdido en su búsqueda de una identidad que fuera a la vez grandiosa y aceptable a los ojos del mundo que lo rodeaba. Luca, siempre ávido de atención y notoriedad, negó con vehemencia los rumores sobre una relación con Karla Homolka, calificándolos de infundados y sin fundamento. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, durante una investigación criminal posterior, la policía de Montreal pareció haber confirmado que Luca y Karla efectivamente habían sido pareja. La noticia se difundió rápidamente, provocando un frenesí mediático. La protesta pública fue intensa y los periodistas, ávidos de una confirmación sólida, comenzaron a cuestionar la veracidad de las acusaciones hechas por la policía. Bajo una presión cada vez mayor, un portavoz del Departamento de Policía de Montreal se vio obligado a retractarse de la declaración anterior. Admitió que las acusaciones se basaban en rumores infundados que habían circulado en las redes sociales. La representación policial fue un duro golpe para muchos, quienes se sintieron decepcionados y confundidos por la confusión generada. Lo que parecía una revelación impactante se convirtió en un caos de desinformación y retractación. Aunque no había pruebas concluyentes, las sospechas persistían. Muchos creían que los rumores sobre la relación de Luca con Karla Homolka habían sido generados por el propio Luca. Tenía un historial de manipulación de la opinión pública y creación de narrativas para mantenerse en el centro de atención. Sus perfiles falsos en las redes sociales, sus acusaciones sin fundamento y su capacidad para generar controversia eran parte de un patrón de comportamiento que mostraba su desesperada necesidad de ser visto y provocar una reacción, cualquiera que fuera.
En un peligroso juego de manipulación y autoexposición, Luca siguió un camino tortuoso, donde la verdad a menudo quedaba oscurecida por el humo de sus propios inventos. Lo que parecía ser una astuta y bien elaborada campaña de marketing de guerrilla destinada a mantener a Luca en el centro de atención comenzó a revelar una capa más oscura y perturbadora de su psicología. Sin embargo, hay pruebas inquietantes que sugieren que la elección de Luca de una novia falsa no fue meramente estratégica. Nina Arsen, una escritora y artista de performance canadiense que salió con Luca en ese momento, reveló una faceta inquietante de su psique. Dijo que Luca estaba obsesionado con los asesinos en serie, una obsesión que no era solo un capricho pasajero, sino una pasión profunda e inquietante. Entre todos los asesinos en serie que estudió, Luca parecía tener una fascinación particularmente intensa por Karla Homolka. La razón de esta fascinación tenía sus raíces no solo en los horribles crímenes que había cometido, sino también en el oscuro romance que compartía con su marido, Paul Bernardo. Nina reveló que Luca veía a Homolka como una especie de modelo a seguir, alguien que había trascendido las normas sociales y legales a través de una forma de notoriedad extremadamente inquietante. Para él, Homolka no era solo un criminal, fue una figura que captó la esencia de un tipo de fama que él mismo buscaba, una fama envuelta en violencia y escándalo. A Luca le cautivó la idea de alguien que, cometiendo actos atroces, pudiera atraer una atención devastadora e implacable. Esta distorsionada admiración por Karla Homolka y el deseo de emular la notoriedad que poseía no eran meros intereses académicos para Luca. Se han convertido en una fuerza impulsora que da forma a sus propias acciones y decisiones. La creación de una novia falsa y la manipulación de las redes sociales no fueron solo estrategias para llamar la atención, sino partes de una estrategia más oscura y compleja, arraigada en la búsqueda de reconocimiento que estaba tan entrelazada con el terror como con la fama. Luca, en su obsesión, intentaba capturar una forma de notoriedad que combinara horror y atracción, alimentando su propia imagen distorsionada e inquietante. No fue hasta 2010 que la búsqueda de la fama de Luca dio un giro verdaderamente oscuro e inquietante. Ese año, subió un video a YouTube titulado One Boy Two Kittens. En el video, Luca se filmó cometiendo actos de pura crueldad, asfixiando a dos pequeños gatitos con una bolsa de plástico y una aspiradora. La escena era una horrible mezcla de tranquilidad y violencia, donde la frialdad de Luca resaltaba en contraste con la desesperación de los animales. El acto de crueldad fue solo el comienzo. Poco después publicó un segundo video, aún más impactante, en el que mostraba a un gato ahogándose en una bañera llena de agua. La crueldad parecía no tener límites y la inhumanidad con la que Luca trataba a los animales era inquietante e inquietante. Para completar su serie de vídeos grotescos, Luca lanzó un tercero, en el que se alimentaba con un gatito vivo a una pitón hambrienta. La escena era una pesadilla de horror y tortura, con el animal indefenso siendo devorado lentamente por una serpiente voraz. YouTube, ante una creciente ola de indignación y quejas públicas, logró eliminar los vídeos antes de que tuvieran la oportunidad de difundirse ampliamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Estos actos de crueldad no solo conmocionaron al mundo, sino que también señalaron un nuevo nivel de desesperación y depravación en Luca, un punto de inflexión en el que su búsqueda de notoriedad se convirtió en una exposición brutal e inoportuna de su propia maldad. La reacción fue de horror y repulsión, y el público comenzó a darse cuenta de que el deseo de atención de Luca no tenía límites, y que su capacidad para infligir sufrimiento no era solo una parte de su búsqueda de fama, sino una inquietante revelación de su propia alma. Distorsionado. No fue hasta 2010 que la búsqueda de la fama de Luca dio un giro verdaderamente oscuro e inquietante. Ese año, subió un video a YouTube titulado One Boy Two Kittens. En el video, Luca se filmó cometiendo actos de pura crueldad, asfixiando a dos pequeños gatitos con una bolsa de plástico y una aspiradora. La escena era una horrible mezcla de tranquilidad y violencia, donde la frialdad de Luca resaltaba en contraste con la desesperación de los animales. El acto de crueldad fue solo el comienzo. Poco después publicó un segundo video, aún más impactante, en el que mostraba a un gato ahogándose en una bañera llena de agua. La crueldad parecía no tener límites y la inhumanidad con la que Luca trataba a los animales era inquietante e inquietante.
Para completar su serie de vídeos grotescos, Luca lanzó un tercero, en el que se alimentaba con un gatito vivo a una pitón hambrienta. La escena era una pesadilla de horror y tortura, con el animal indefenso siendo devorado lentamente por una serpiente voraz. YouTube, ante una creciente ola de indignación y quejas públicas, logró eliminar los vídeos antes de que tuvieran la oportunidad de difundirse ampliamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Estos actos de crueldad no solo conmocionaron al mundo, sino que también señalaron un nuevo nivel de desesperación y depravación en Luca, un punto de inflexión en el que su búsqueda de notoriedad se convirtió en una exposición brutal e inoportuna de su propia maldad. La reacción fue de horror y repulsión, y el público comenzó a darse cuenta de que el deseo de atención de Luca no tenía límites, y que su capacidad para infligir sufrimiento no era solo una parte de su búsqueda de fama, sino una inquietante revelación de su propia alma. Distorsionado. Los inquietantes vídeos de Luca, que mostraban su indescriptible crueldad hacia los gatos, no tuvieron la oportunidad de volverse verdaderamente virales, gracias a la rápida acción de YouTube, que eliminó el contenido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La indignación pública fue inmediata e intensa, y muchos pidieron que las agencias policiales tomaran medidas decisivas contra el misterioso asesino de gatos. El llamado a la justicia y la presión para identificar y arrestar a los responsables rápidamente cobraron impulso. Mientras tanto, la policía de Montreal parecía estar navegando en la oscuridad, sin una pista concreta sobre el culpable. Sin embargo, la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Fue un grupo privado de Facebook formado por ciudadanos preocupados e investigadores que comenzó a lograr avances significativos. Se dedicaron incansablemente a la tarea de identificar al hombre detrás de los horribles vídeos. Utilizando sus habilidades y conocimientos colectivos, el grupo pudo recopilar información crucial que apuntaba a la identidad de Luca Magnotta. Después de confirmar sus hallazgos, el grupo envió la información a la policía de Montreal a principios de 2011. Con esto, se inició oficialmente la investigación oficial, pero, sorprendentemente, las autoridades tardaron 18 meses en darse cuenta de que el autor de los crímenes vivía prácticamente bajo tu propia nariz. Mientras la policía de Montreal ignoraba la verdadera identidad y presencia de Luca en la ciudad, Luca continuó jugando un peligroso juego de escondite, moviéndose entre la sombra y la luz, alimentando su obsesión por la fama y la notoriedad. Continuó manipulando, engañando y provocando, manteniendo a la ciudad y a las autoridades en un estado de caos e incertidumbre. Mientras el verdadero Luca permaneció fuera del radar de las autoridades, el clima de terror y misterio que rodeaba los vídeos y sus consecuencias siguió intensificándose. Mientras Luca Magnotta seguía evadiendo a las autoridades, parecía completamente ajeno al hecho de que lo estaban buscando. Mantuvo una vida social activa y buscó incesantemente la fama efímera que tanto deseaba. Su presencia en las redes sociales y en diversos círculos sociales no solo alimentó su ego, sino que también ayudó a mantener una congregación de admiradores sedientos de su nuevo tipo de entretenimiento especializado: el asesinato a sangre fría. Parte de su activa vida social implicaba salir con diferentes personas, y una de esas personas era Jun Lin, un estudiante internacional chino que se había mudado a Montreal con la esperanza de comenzar una nueva vida. Durante la primavera de 2012, Jun Lin y Luca empezaron a verse. Jun, en ese momento, estaba inmerso en su nueva vida en Canadá, estudiando ingeniería informática en la Universidad de Montreal y trabajando para mantenerse. Los encuentros entre Jun y Luca fueron, en apariencia, sociales y casuales, pero había una tensión subyacente, una dinámica compleja e inquietante que se desarrollaba en las sombras. Luca, con su encanto manipulador y su constante necesidad de ser el centro de atención, logró atraer a Jun a su círculo, atrayéndolo a una red de relaciones que no solo era superficial, sino también mortalmente peligrosa. Mientras Jun Lin buscaba nuevos comienzos y conexiones en su nueva ciudad, sin saberlo, estaba siendo arrastrado al laberinto de oscuridad y manipulaciones de Luca. La presencia de Jun en la vida de Luca se volvió cada vez más relevante. A medida que los dos se conocieron e interactuaron, el peligroso juego de Luca se volvió aún más intrincado y amenazante. Jun Lin y Luca Magnotta llevaban algunos meses juntos compartiendo momentos que, al parecer,
Eran los encuentros típicos de un romance emergente. Sin embargo, a finales de mayo de 2012 la situación dio un giro preocupante. De repente, Jun dejó de presentarse al trabajo y a clases. Sus amigos, preocupados por su ausencia, decidieron actuar. El 27 de mayo, un trío de amigos decidió visitar el apartamento de Jun, temiendo lo peor. Cuando llegaron, encontraron el apartamento vacío y sin señales de Jun. Su preocupación no hizo más que aumentar. Sintiendo que algo andaba mal, los amigos contactaron a la policía y reportaron la desaparición de Jun, informando que había desaparecido sin dejar rastro. La policía, inmediatamente alarmada por la situación, inició una investigación. Una de las primeras acciones de los agentes fue revisar las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Jun. Las imágenes de estas cámaras podrían proporcionar pistas valiosas sobre el paradero de Jun. Fue entonces cuando, mientras revisaba las grabaciones, la policía hizo un descubrimiento crucial. La última vez que habían visto a Jun Lin fue la noche del 24 de mayo. En las imágenes aparece ingresando a su departamento, sin signos de preocupación ni nadie más que lo acompañe. La visión de las grabaciones y la repentina ausencia de Jun crearon un escenario oscuro y preocupante. La investigación empezó a profundizarse, y cada detalle parecía conducir a un enigma más complejo. El misterio de su desaparición apenas comenzaba a revelarse, y la inquietante presencia de Luca Magnotta comenzaba a ensombrecer la búsqueda de respuestas. A medida que la búsqueda de Jun Lin se hacía más urgente, se distribuyó ampliamente una descripción detallada de Luca Magnotta entre varios servicios de policía canadienses con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar información crucial. La tensión era palpable y cada minuto parecía contar en la carrera por localizar a Jun. En cuestión de horas, la bandeja de entrada del detective principal del caso recibió un correo electrónico con el asunto urgente. El mensaje era directo y alarmante. Lo que estaba a punto de mostrarse sería sumamente difícil de visualizar. El contenido del correo electrónico incluía un enlace a un vídeo subido a un sitio web oscuro e inquietante conocido como Bestware. El detective, con la mente llena de preocupaciones y presión creciente, dudó un momento antes de hacer clic en el enlace. La descripción del correo electrónico y el tono urgente fueron suficientes para indicar que algo horrible estaba a punto de revelarse. Cuando el detective accedió al vídeo, se encontró con imágenes brutales e inquietantes que confirmaron sus peores temores. El contenido del vídeo no solo era difícil de ver, sino que estaba lleno de una crueldad ilimitada que hacía que el caso fuera aún más urgente y angustioso. El material gráfico fue un shock brutal para la investigación, añadiendo un nuevo y horrible nivel de complejidad a la desaparición de Jun Lin. El descubrimiento dio al caso una nueva dimensión, lo que llevó a la policía a intensificar su búsqueda y enfrentarse a la oscura y cruel realidad que Luca Magnotta había creado. El correo electrónico y el vídeo fueron un sombrío recordatorio de la gravedad de la situación, y obligaron a todos los involucrados a enfrentar una realidad cada vez más horrible. El vídeo, subido el 25 de mayo de 2012, pocos días antes del impactante descubrimiento, se titulaba siniestramente Un lunático, un picahielos. Con 11 minutos de duración, el contenido era absolutamente repugnante e inquietante. En el vídeo, un hombre desnudo estaba atado al somier de una cama, completamente vulnerable. El horror se desarrolló cuando lo mataron a puñaladas con un destornillador y un cuchillo de cocina. Cada golpe parecía prolongar el sufrimiento del hombre, una escena cruel e inhumana que sobrepasaba los límites de lo imaginable. El acto de violencia no terminó con la muerte. El asesino, en un acto de grotesca profanación, comenzó a copular con el cadáver del difunto. Luego cortó grandes trozos de carne del cuerpo y, aún más cruelmente, se los dio de comer a un perro hambriento que esperaba cerca. El vídeo no solo sorprendió a los espectadores, sino que también expuso la extrema brutalidad de Luca Magnotta. La investigación posterior reveló que, hasta 10 días antes del asesinato, Luca había estado promoviendo sus acciones de forma inquietante, alimentando la oscuridad de sus deseos y su necesidad de notoriedad. El vídeo fue una ventana horrible a la mente enferma de Luca, revelando las profundidades de su crueldad y su absoluto desdén por la vida humana.
El descubrimiento del vídeo y sus imágenes gráficas arrojaron una sombra aún más profunda sobre la investigación y la naturaleza del caso que enfrentaban los investigadores. El horrible vídeo, que mostraba la indescriptible brutalidad de Luka Magnotta, se había publicado y la noticia se extendió como la pólvora. Apenas unas horas después de cometer el asesinato de Jun Lin, Luka, en un acto de fría premeditación, compró un billete de ida y vuelta de Montreal a París, como si estuviera tratando de escapar de las consecuencias de sus horribles actos. Alrededor de las 11 de la mañana del 29 de mayo de 2012, llegó un paquete a la sede nacional del Partido Conservador de Canadá. El mensajero, que había recibido instrucciones de entregar el paquete, notó inicialmente un gran símbolo de corazón rojo dibujado en la caja. Aunque el símbolo pueda parecer peculiar, no había nada inmediatamente alarmante en el paquete en sí. Sin embargo, a medida que el paquete fue transportado hasta su destinatario, el contenido del interior comenzó a causar una creciente sensación de malestar. Lo que parecía un simple paquete resultó ser una caja de horrores, reflejo del horror que Luka había sembrado. Cuando finalmente se abrió el paquete, lo que se encontró en su interior no solo conmocionó, sino que también dejó una marca indeleble de terror y confusión. El contenido del paquete era inquietante. Partes del cuerpo de Jun Lin, enviadas como una declaración grotesca y macabra. El acto de enviar estos restos a un lugar tan simbólico y prominente fue un intento deliberado de sembrar miedo y disgusto, elevando la naturaleza ya impactante de sus crímenes a un nuevo nivel de horror público. Esta revelación trajo una nueva dimensión al caso, y las autoridades se vieron obligadas a enfrentar la realidad de que el asesino había planeado sus acciones con frialdad calculadora y con la intención de causar un impacto. La investigación se ha vuelto aún más urgente, y cada pista y cada movimiento de Luka se analizan con creciente intensidad. Cuando llegó el mensajero para entregar el paquete en la sede nacional del Partido Conservador de Canadá, algo siniestro estaba a punto de revelarse. A medida que se acercaba, un pegajoso rastro de sangre comenzó a filtrarse entre los pliegues del cartón de la caja. La escena fue tan inquietante que el equipo de seguridad del edificio, alarmado por la situación, contactó de inmediato a las autoridades. Las horas pasaron mientras el equipo forense se movilizaba al lugar. La atmósfera de tensión aumentó a medida que los detalles del contenido seguían siendo un oscuro misterio. Finalmente, llegó el equipo forense. Con una triste sensación de urgencia, un oficial enguantado abrió con cuidado la caja. Lo que se encontró en el interior fue un shock visceral. Entre los restos de papel y embalaje yacía un pie humano desprendido, una visión grotesca que ejemplificaba la crueldad despiadada del perpetrador. Junto al pie, había una nota que, con letra fría e implacable, informaba que 6 partes del cuerpo habían sido repartidas por la ciudad. El mensaje contenía una amenaza aún más siniestra. El asesino prometió continuar con su matanza y declaró que vendrían más muertes. El contenido del paquete y la amenaza explícita arrojan una sombra de terror sobre la ciudad. El mensaje dejaba claro que el asesino estaba dispuesto a difundir su horror y dejar una huella imborrable. La investigación, ya intensificada por el descubrimiento del vídeo y el paquete, ahora enfrentaba un nuevo y más profundo nivel de complejidad mientras las autoridades luchaban por rastrear los movimientos de Luka Magnotta y tratar de evitar más tragedias. Mientras se desarrollaba el caos por el descubrimiento del paquete en el Partido Conservador, un segundo paquete, igualmente macabro, estuvo a punto de ser interceptado. Este paquete, manchado de sangre y enfrentando un destino igualmente siniestro, fue encontrado en una instalación de procesamiento de correos de Canadá en Montreal. Dirigido a la sede del Partido Liberal de Canadá, el paquete contenía una mano humana amputada, un acto de violencia impactante y grotesco que sembró aún más el miedo en toda la ciudad. El mismo día, en un barrio residencial de Montreal, un conserje cumplía su rutina en el complejo de apartamentos del distrito de Snowdon. Mientras hacía su inspección, notó una maleta abandonada cerca de un montón de basura, en el callejón detrás del edificio. Al principio no pensó mucho en el hallazgo. Tal vez fuera solo una maleta desechada sin valor. Sin embargo, a medida que se acercaba a los botes de basura, un olor nauseabundo comenzó a infiltrarse en sus fosas nasales. El olor era fuerte y repulsivo, una mezcla de descomposición y sangre,
lo que hizo reconsiderar al cuidador la naturaleza de la maleta. Con una creciente sensación de inquietud, decidió investigar más de cerca. Cuando abrió la maleta, lo que encontró en su interior fue un horripilante reflejo de la sombría realidad a la que se enfrentaba la ciudad. El descubrimiento, así como el contenido del paquete interceptado, añadió otro elemento inquietante a la creciente lista de horrores asociados con Luca Magnotta. La ciudad quedó sumida en un estado de pánico mientras las autoridades luchaban por comprender el alcance total de la brutalidad y encontrar al responsable de estas atrocidades. Se extendió el caos y la búsqueda de Lucas se volvió cada vez más desesperada y urgente. El olor nauseabundo que emanaba de la maleta era tan intenso que casi parecía tener vida propia. Era una repugnante mezcla de descomposición y sangre, señal segura de que algo horrible estaba a punto de ser descubierto. Alarmado, el cuidador llamó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron y comenzaron a inspeccionar la maleta con la seriedad que exigía la situación, la horrible realidad que encontraron fue aún más impactante que el olor que los había guiado hasta allí. La maleta estaba llena de restos humanos desmembrados, un espectáculo grotesco que paralizó momentáneamente a los agentes. La escena era indescriptiblemente inquietante, con partes de cuerpos esparcidas y amontonadas de una manera fría y calculadora. Pero el contenido de la maleta no era solo de carne y hueso. Quienquiera que hubiera cometido este acto bárbaro se había preocupado de hacer la escena aún más macabra. Entre los restos, los agentes encontraron ropa de la víctima, documentos de identificación y lo que parecían ser las dos armas utilizadas en el asesinato. El nivel de detalle y frialdad del criminal se hizo evidente en el cuidado con el que preparó la maleta, revelando una mente distorsionada y meticulosa. La combinación de estos elementos permitió a la policía hacer una identificación crucial. La víctima desmembrada era sin duda Jun Lin, el estudiante internacional desaparecido. El descubrimiento trajo un nuevo nivel de desesperación a la investigación, mientras la policía intentaba comprender el alcance de la crueldad involucrada y localizar al responsable de esta ola de horror que aterrorizaba a Montreal. La ciudad se vio sumida en una pesadilla cada vez más profunda y la búsqueda de Luca Magnotta se convirtió en una frenética carrera contra el tiempo. Tras el espantoso descubrimiento en la maleta, la investigación dio un paso crucial. La policía analizó cuidadosamente las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos donde se encontró la maleta. A través de las imágenes pudieron confirmar algo que aterrorizó aún más. Luca Magnotta había sido el responsable de tirar la maleta en el callejón, prueba concreta de su vinculación con el crimen. Esa misma noche, la policía llevó a cabo una operación de búsqueda en el apartamento que Luca había alquilado en el bulevar. Al ingresar al lugar, inmediatamente se encontraron con una escena macabra. El apartamento estaba marcado por manchas de sangre que se extendían de forma alarmante. Había pruebas de su crueldad por todas partes. En el frigorífico, en el colchón, en la mesa e incluso en la bañera. La sangre parecía contar una historia horrible y cada gota revelaba la brutalidad de las acciones de Luca. En el baño, un mensaje inquietante estaba escrito en el espejo, como un grito inquietante del propio asesino. Las palabras, si no te gusta lo que ves, no te mires en el espejo, fueron una declaración cruel y desafiante, un reflejo del estado y la mente perturbados de Luca. A medida que la investigación se profundizaba, más terror estaba a punto de revelarse. El 5 de junio de 2012, llegó un paquete a la escuela donde Jun Lin había estudiado y su contenido era de naturaleza espantosa. El paquete contenía el pie derecho de Jun, una inquietante adición a la creciente lista de evidencia macabra que se está reuniendo. El caso se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables, y cada descubrimiento arrojaba una nueva sombra sobre la investigación y el horror que Luca Magnotta había sembrado. La ciudad estaba en shock y la búsqueda del asesino se volvió cada vez más desesperada. Mientras el pánico se extendía por Montreal, otras partes del macabro enigma se desarrollaban en diferentes partes de Canadá. El 1 de julio, se entregó un paquete nuevo y aterrador en una escuela primaria en Vancouver, Columbia Británica. El paquete contenía la mano derecha de Jun Lin, un acto brutal que añadió una nueva capa de horror al ya inquietante caso. El descubrimiento conmocionó a la comunidad escolar y a la ciudad, aumentando la urgencia y la intensidad de la investigación. En la misma fecha,
Una pista anónima llevó a la policía a un pequeño lago en el parque Grignon en Montreal. Allí, a orillas del lago, los investigadores recuperaron un objeto devastador, la cabeza de Hun Lin. La escena era una auténtica pesadilla. El cadáver mutilado de una víctima inocente, desmenuzado en crueles pedazos, revelaba ahora toda la magnitud de la brutalidad cometida por Luka Magnotta. La cabeza, encontrada con inquietante fanfarria, confirmó la implacable frialdad del asesino. Con estos macabros descubrimientos y las pruebas irrefutables de la brutalidad de Luka, la policía no perdió el tiempo. Ese mismo día se giró orden de aprehensión a nivel nacional. El rostro de Luka Magnotta, ahora conocido en todo el país, apareció en todos los medios de comunicación porque era buscado por asesinato en primer grado, ultraje a un cadáver y envío de materiales horribles. El caso se convirtió en un frenesí de cobertura mediática y una búsqueda frenética, con las autoridades y el público en estado de aprehensión. La investigación se volvió cada vez más desesperada, mientras la población temía y esperaba cualquier noticia que pudiera conducir a la captura del criminal que sembró una ola de terror y conmoción por todo Canadá. A principios de junio, la búsqueda de Luka Magnotta se intensificó, pasando de una búsqueda nacional a una frenética persecución internacional. La orden de arresto, ahora una orden global, fue amplificada por Interpol, que emitió una alerta roja para localizar al prófugo. La búsqueda adquirió una nueva dimensión cuando las huellas de Luka fueron seguidas hasta Francia, lo que llevó a las autoridades a un frenético juego del gato y el ratón. El rastreo lo llevó a un hotel en Bagnolet, una ciudad en las afueras de París. Con información precisa, la policía francesa rodeó rápidamente el hotel, pero la escena ya estaba en movimiento. Luka desapareció con la misma rapidez con la que se hizo famoso. Se subió a un autobús de Eurolines con destino a la capital alemana, Berlín. Con la información de que Luka se dirigía a Berlín, la policía alemana actuó con precisión y urgencia. Al llegar a la capital, los agentes se comprometieron a dar con su paradero. A través de una combinación de vigilancia intensiva y seguimiento de señales de teléfonos celulares, pudieron localizar el autobús y monitorear su progreso. Afortunadamente, la respuesta rápida y decisiva de la policía alemana aseguró que Luka no tuviera mucho tiempo para esconderse. La búsqueda culminó en un esfuerzo concertado para detener al fugitivo, y la captura de Luka Magnotta parecía estar al alcance de las autoridades mientras el mundo observaba, horrorizado y aliviado, esperando el final de esta persecución internacional. El 18 de junio de 2012, el destino de Luka Magnotta estaba a punto de cambiar radicalmente. Finalmente fue capturado en un cibercafé de Berlín, donde, irónicamente, los testigos informaron que parecía estar absorto leyendo una noticia en inglés sobre él mismo. La escena era casi surrealista. El hombre que había causado tanto terror estaba ahora consumido por su propia notoriedad. Una vez completado el arresto, las autoridades canadienses tomaron medidas rápidas y decisivas para garantizar que Luka no tuviera más posibilidades de escapar. Fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a bordo de un CC-150 de la Real Fuerza Aérea Canadiense, una elección estratégica que puso de relieve las preocupaciones de seguridad que rodean el transporte del fugitivo. Para la misión se desplegó el CC-150, un avión de transporte militar, en lugar de un vuelo comercial, una decisión que se tomó para minimizar los riesgos. El transporte en un vuelo comercial podría plantear peligros importantes, desde la posibilidad de ataques por parte de personas que simpatizan con Luka hasta la posibilidad de que se produzcan disturbios dentro del avión, dada la gran visibilidad y tensión que rodea el caso. Al llegar al aeropuerto internacional de Mirabel, al norte de Montreal, Luka fue desembarcado bajo una fuerte presencia de seguridad, con cada uno de sus pasos monitoreados y controlados. El traslado no consiste simplemente en llevar a un delincuente a su país. Era un símbolo de que finalmente se había logrado la justicia después de una desgarradora búsqueda internacional. Las autoridades, con una combinación de alivio y vigilancia, se prepararon para enfrentar los próximos desafíos legales mientras el mundo observaba. Con una mezcla de asombro y finalmente se hizo justicia. Las autoridades canadienses estaban en alerta, temiendo que cualquier imprevisto durante el transporte pudiera provocar que Luka Magnotta fuera desviado a un país sin tratado de extradición. El escenario de una posible falla mecánica que lo llevaría a tierras extranjeras
donde podría escapar de la justicia canadiense. Era una pesadilla que mantenía a todos en alerta máxima. Sin embargo, la llegada de Luca a Canadá fue nada menos que dramática. Aterrizó en suelo canadiense, no de la forma glamurosa que esperaba, sino con una realidad oscura y llena de seguridad. Su acogida a su regreso al país estuvo marcada por el aislamiento en el centro de detención de Rivière des Prairies, medida destinada a garantizar su seguridad y la integridad del proceso judicial. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, expresó su alivio y satisfacción al ver al criminal finalmente detenido. Felicitó públicamente a las fuerzas policiales por su minucioso trabajo y perseverancia en la búsqueda que condujo a la captura de Luca. Harper, representando al país en un momento de justicia y cierre, destacó el reconocimiento de los esfuerzos de las autoridades que finalmente habían traído al fugitivo de regreso para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras Luca Magnotta se enfrentaba al régimen de aislamiento, el país exhaló un suspiro colectivo de alivio mientras la justicia se preparaba para seguir su curso. La captura de Luca Magnotta, que debería haber sido un momento de justicia y alivio, se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático de proporciones inesperadas. En el ojo de esta tormenta, las palabras de Beaubray, miembro de la oposición en el Parlamento, resonaron con una advertencia casi profética. Gay criticó abiertamente que el caso de Lucas se convirtiera en una sensación nacional, argumentando que la intensa atención de los medios estaba alimentando exactamente lo que el criminal quería. Pararé. Dedicar horas a cobertura de noticias, debates y discusiones sobre Luca Magnotta fue cumplir lo que describió como el retorcido sueño de toda la vida de Luca, notoriedad. Desafortunadamente, la visión de Rey no fue ampliamente compartida. Los medios de comunicación, en su interminable búsqueda de historias sensacionalistas, continuaron mostrando y explotando cada aspecto de la vida de Luca Magnotta. El criminal, cuya búsqueda y captura acaparó los titulares, fue nombrado Persona del Año por la prensa canadiense, un sombrío reflejo de cómo la notoriedad puede eclipsar la sustancia del crimen. El clímax de esta obsesión mediática llegó con el lanzamiento del documental Don't Fuck With Cats. La película inmortalizó a Luca Magnotta, transformándolo en una figura casi mitológica en el panteón de la cultura pop y el crimen, mucho más allá de lo que Rey había predicho o temido. El documental, un medio que explora tanto el crimen como la reacción visceral del público, aseguró que Luca Magnotta no solo fuera recordado, sino que también se convirtiera en un símbolo de cómo la fama, incluso la infame, puede ser una fuerza poderosa y perturbadora. Después de la captura de Luca Magnotta y del dramático cambio que lo afectó, Montreal fue testigo de un momento de dolor y homenaje. En el corazón de la ciudad se llevó a cabo una vigilia con velas que reunió a la comunidad en un gesto de solidaridad y luto. Entre los presentes se encontraban los padres de Hun Lin, la víctima, que presenciaron con gran pesar el acto simbólico que honró la memoria de su hijo. El silencio solemne de la noche solo era roto por el murmullo del viento y el suave resplandor de las velas, que iluminaban los rostros entristecidos de quienes acudían a presentar sus últimos respetos. El 11 de julio de 2012, el cuerpo de Hun Lin fue finalmente incinerado, poniendo fin a un doloroso capítulo de un crimen que había conmocionado al mundo. La ceremonia fue un duelo silencioso, un intento de cerrar el dolor y el trauma que habían asolado a su familia y su comunidad. Mientras tanto, la saga legal de Luca Magnotta continuó desarrollándose con intensidad propia. El mes anterior, Luca había comparecido ante el tribunal por videoconferencia, utilizando el medio virtual para declararse inocente de todos los cargos que pesaban sobre él. El uso de la tecnología fue un reflejo de la distancia y la desesperación que impregnaban el caso. El drama legal alcanzó un nuevo nivel el 11 de marzo de 2013, cuando Luca compareció personalmente ante el Tribunal de Alta Seguridad de Montreal. Allí, pidió un juicio conjurado, una estrategia que su equipo de defensa esperaba que ofreciera la oportunidad de obtener un veredicto más favorable. Durante la audiencia preliminar, la defensa hizo un pedido controvertido, pidiendo que los medios y el público sean excluidos del proceso judicial. Fue un intento de asegurar que el juicio no se viera ensombrecido por una inmensa atención de la prensa, permitiendo que el caso fuera visto con la debida imparcialidad y sin la influencia de la protesta pública. Así, mientras Montreal se despedía de Hun Lin con luto silencioso,
La lucha legal de Luca Magnotta continuó desarrollándose en medio de un escenario de tensión y controversia, que refleja la complejidad y profundidad de las consecuencias de sus acciones. El drama judicial que involucra a Luca Magnotta tomó un cariz más intenso y tumultuoso cuando, después de que se rechazara una solicitud de exclusión total de los medios y del público de la sala del tribunal, uno de los abogados defensores de Luca decidió retirarse del caso. La decisión de mantener el tribunal abierto al público y a la prensa exacerbó aún más la tensión y la visibilidad del caso, convirtiéndolo en un espectáculo mediático sin precedentes. La salida del abogado fue un reflejo de la creciente presión y complejidad del caso, que parecía intensificarse cada día. En junio, Luca Magnotta se enfrentó a una nueva ola de acusaciones formales. Fue acusado de asesinato en primer grado, delitos horrendos contra un cadáver humano, distribución de materiales obscenos y acoso criminal. Estos cargos reflejaban la gravedad y brutalidad de los crímenes que había cometido. Aunque Luca admitió su culpabilidad en relación con los horribles actos descritos, se declaró inocente por motivos de responsabilidad disminuida, una defensa que esencialmente argumentó que no tenía plena capacidad para comprender la naturaleza de sus acciones debido a una condición mental. El juicio, que se prolongó durante 10 semanas, comenzó en un ambiente cargado de expectación y tensión. El primer día, el juez presidente, figura imponente y seria, inició el proceso con la gravedad que exigía el caso. Cámaras de televisión y flashes de fotógrafos iluminaron el tribunal mientras las partes involucradas se preparaban para el enfrentamiento legal. La anticipación estaba en el aire, y cada detalle del juicio, desde los argumentos iniciales hasta las declaraciones de los testigos, fue analizado meticulosamente por un público entusiasta y unos medios de comunicación que estaban más que dispuestos a capturar cada matiz del proceso. La atmósfera en la sala del tribunal era espesa y cargada, reflejando la tensión y el drama que se desarrollaba mientras el mundo observaba atentamente cómo se desarrollaba este horrible e impactante caso. Cuando comenzó oficialmente el juicio de Luca Magnotta, el ambiente en la sala estaba lleno de una tensión palpable. El primer día, el juez, con una autoridad que dominaba la sala, se dirigió a los jurados con instrucciones cruciales. Explicó que, aunque Luca había admitido los actos y comportamientos brutales subyacentes al delito por el que estaba siendo juzgado, la tarea del jurado era más compleja que un simple juicio de culpabilidad. Necesitaban determinar si Luca había cometido los 5 crímenes con la mente y la intención necesarias para cada uno de ellos, teniendo en cuenta el estado mental que afirmaba haber tenido en el momento de los crímenes. La sala del tribunal se llenó de una inquietud que parecía casi física. El silencio solo fue roto por el sonido de las páginas al pasar y los discretos susurros de los involucrados en el caso. Las pruebas presentadas ante el tribunal fueron dispuestas con meticulosa precisión. Entre los elementos probatorios se encontraban un par de tijeras, 2 cuchillos, un destornillador, una sierra y un martillo, todas herramientas utilizadas en los horribles actos de asesinato y desmembramiento de Hun Lin. Cada uno de estos elementos tenía una historia oscura, que llevaba consigo el peso de lo que se había hecho. El fiscal, frente al jurado, describió una narrativa clara e inquietante. Sostuvo que el asesinato de Hun Lin no fue un acto impulsivo o espontáneo. Al contrario, fue un crimen calculado, organizado y premeditado. Luca Magnotta, según el fiscal, había actuado con una intención fría y consciente, demostrando un nivel de organización y crueldad que hizo que el crimen fuera aún más inquietante. Describió cada detalle con meticuloso cuidado, con la intención de que los jurados comprendieran la magnitud de la premeditación y el mal deliberado involucrados en los actos cometidos. La descripción de los actos brutales y las pruebas asociadas con el caso parecieron intensificar aún más el sentimiento de repulsión y horror que impregnaba la sala del tribunal a medida que el juicio avanzaba hacia sus etapas cruciales. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala del tribunal fue escenario de intensos enfrentamientos entre la fiscalía y la defensa, cada uno de los cuales intentaba dar forma a la narrativa de una manera que respaldara su posición. El fiscal, con voz firme y asertiva, sostuvo que Luca Magnotta era plenamente responsable de sus actos. Describió los asesinatos con precisión clínica, argumentando que la planificación meticulosa y la ejecución cruel de los crímenes demostraban una intención deliberada y consciente. Cada detalle de la evidencia, las herramientas,
El método de desmembramiento, la frialdad calculada, era evidencia de la total responsabilidad de Luca por sus horribles actos. Por otro lado, la defensa de Luca presentó un argumento radicalmente diferente. Alegó que, en el momento de los crímenes, Luca se encontraba en un estado psicótico tan profundo que no podía ser considerado responsable de sus acciones. Según la defensa, la psicosis de Luca había distorsionado su percepción de la realidad hasta el punto de que era incapaz de distinguir el bien del mal, lo que le impedía asumir la responsabilidad de sus acciones. Durante el juicio, el tribunal también se enfrentó a una sorprendente confesión hecha por Luca a un psiquiatra. Afirmó que la noche en que asesinó a Junlin, un cliente abusivo llamado Manny de alguna manera lo había obligado a cometer el crimen. La afirmación de Luca de que una figura imaginaria, Manny, lo había manipulado y obligado a cometer actos atroces dejó perplejos a los investigadores. La confesión pareció ser un vistazo inquietante al estado mental de Luca, pero también provocó confusión y escepticismo. Muchos de los investigadores quedaron atónitos, tratando de comprender la conexión entre esta figura imaginaria y los horribles actos descritos. El tribunal profundizó en la complejidad psicológica del caso, con la defensa tratando de demostrar que Luca estaba tan distorsionado por la psicosis que no podía ser considerado responsable de sus acciones, mientras que la fiscalía insistía en que, a pesar de cualquier condición mental, Luca había actuado con plena conciencia e intención. La tensión en la sala del tribunal era casi tangible mientras el juez y el jurado luchaban por descubrir la verdad detrás de los horribles crímenes y el estado mental del acusado. Durante el proceso contra Luca Magnotta, uno de los puntos más intrigantes y enigmáticos fue la cuestión de si había recibido ayuda para desmembrar su cuerpo o para huir del país. Sin embargo, esta teoría fue desacreditada de una manera tan inesperada como peculiar. A medida que los investigadores profundizaron en su análisis, descubrieron un detalle sorprendente que finalmente reveló la verdadera obsesión de Luca. Mientras revisaban minuciosamente la evidencia, los oficiales notaron algo que parecía fuera de lo común. La forma en que Luca había titulado su infame vídeo Un lunático, un picahielos. Inicialmente, esto parecía una elección extraña, pero al observar más de cerca el contexto, encontraron una pista crucial. Luca tenía una fijación obsesiva con la película Basic Instinct, protagonizada por Sharon Stone. Esta obsesión no fue solo una curiosidad pasajera, moldeó su forma de vivir, más importante aún, cómo llevó a cabo sus crímenes. En la película hay una escena icónica en la que un personaje utiliza un picahielos de una forma brutal y llamativa. De hecho, Luca había intentado replicar este icónico picahielos en la vida real. Para ello, no solo pintó un destornillador de color plateado, como si fuera un picahielos, sino que también lo utilizó de forma macabra en el asesinato de Junlin. Este revelador detalle no solo mostró la conexión entre el vídeo y la película, sino que también proporcionó una inquietante visión de la mente de Luca. El descubrimiento sorprendió a los investigadores. Lo que inicialmente parecía ser un complejo intento de fuga y una conspiración de ayuda exterior se redujo a una obsesión solitaria e inquietante por una película. Luca, con aterradora precisión, había replicado escenas de la película en su vida real, dejando tras de sí un rastro de evidencia que lo vinculaba no a una red de cómplices, sino a una profunda e inquietante obsesión por el contenido ficticio. El crimen no fue un acto aislado de violencia, sino una representación trágica y cruel de una fantasía distorsionada, alimentada por una obsesión cinematográfica. La trama se desarrolló de una manera cada vez más compleja e inquietante, revelando capas inesperadas de la mente de Luca Magnotta. La idea de que Manny, el cliente supuestamente abusivo mencionado por Luca, fuera en realidad un invento basado en un personaje de la película Basic Instinct, Manny Vázquez, fue un aspecto que sacó a la luz la verdadera profundidad de su distorsión mental. Para Luca, la línea entre la realidad y la ficción parecía haberse desdibujado, lo que resultó en una trama surrealista en la que el ficticio Manny se convertía en responsable de sus monstruosos actos. Si bien la defensa intentó utilizar esta invención de Manny como evidencia de una mente irremediablemente loca, la fiscalía no estaba dispuesta a aceptar esta explicación tan fácilmente. Argumentaron que, aunque Luca puede mostrar comportamientos que parecían alinearse con la locura,
Su uso de drogas ilícitas cuando era adolescente jugó un papel importante en su deterioro mental. Según la fiscalía, los efectos de estas sustancias no eran un simple detalle, sino una parte central en la formación de los síntomas que presentaba Luca. Síntomas que, aunque se parecían a la esquizofrenia, en realidad eran una imitación provocada por el consumo prolongado de drogas. Para reforzar su punto, la fiscalía presentó el diagnóstico del doctor Joel Paris, un renombrado psiquiatra del Hospital General de Montreal. El doctor Paris afirmó que Luca Magnotta no padecía esquizofrenia como sugiere la defensa, sino más bien un trastorno límite de la personalidad. Este diagnóstico fue crucial. Un trastorno límite de la personalidad, aunque grave, no excluía a Luca de la responsabilidad de sus acciones. En otras palabras, Luca era lo suficientemente consciente como para entender lo que estaba haciendo. Por lo tanto, debería ser considerado plenamente responsable de sus crímenes. En el tribunal, este choque de pruebas y diagnósticos formó un escenario aún más oscuro. La mente de Luca, enredada en sus obsesiones y fantasías distorsionadas, fue examinada bajo un microscopio, revelando no solo una mente perturbada, sino también una personalidad marcada por una compleja interacción entre realidad e ilusión, reforzada por experiencias pasadas y diagnósticos clínicos. En el tribunal, el drama alcanzó su clímax cuando la fiscalía y la defensa libraron una feroz batalla por el estado mental de Luca Magnotta. La fiscalía, con feroz determinación, argumentó que Luca estaba representando una esquizofrenia que en realidad no existía. Su defensa se basó en la reclamación de responsabilidad disminuida, sosteniendo que Luca no tenía control sobre sus acciones debido a una condición mental debilitante. El juicio se desarrolló a lo largo de 12 intensas semanas, con casi una década de testimonios detallados y agotadores. Cada día en el tribunal era una danza desgarradora entre la evidencia y el argumento, una lucha por pintar un retrato claro de la mente atribulada del acusado. Con cada testimonio, la complejidad del caso se reveló más profundamente, revelando los matices de la personalidad de Luca y el impacto devastador de sus acciones. Finalmente, después de 8 largos días de deliberaciones, el jurado llegó a su veredicto. La sala del tribunal se llenó de una tensión palpable cuando el juez leyó el fallo. Luca Magnotta fue condenado a cadena perpetua obligatoria. Esa sentencia significó que pasaría el resto de su vida tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 25 años. Además, se le ordenó cumplir 19 años adicionales por otros cargos, y esas sentencias se cumplirán simultáneamente. En otras palabras, a medida que la sentencia de cadena perpetua comenzó a seguir su curso, los 19 años adicionales se sumaron al tiempo que ya estaba destinado a pasar en prisión, reforzando la severidad de su sentencia. La decisión del tribunal reflejó la gravedad de los crímenes cometidos y la determinación de que Luca Magnotta afronte las consecuencias de sus horribles acciones. La sala del tribunal se llenó de la sensación de un cierre sombrío pero definitivo de un caso que había captado la atención y el horror de todo el país. El veredicto fue anunciado con un peso casi palpable, resonando en las paredes de la sala del tribunal. Luca Magnotta, el hombre que había hecho del horror su escenario y del sufrimiento de los demás su espectáculo, fue condenado a cadena perpetua obligatoria. Con eso, pasaría al menos 25 años tras las rejas antes de que pudiera siquiera soñar con la libertad condicional. Además, su sentencia se incrementó en 19 años adicionales por otros cargos, que deben cumplirse simultáneamente, lo que significa que al final de su sentencia habrá pasado alrededor de 30 años en prisión. La sala se cargó de una tensión casi eléctrica mientras el juez ultimaba la sentencia, y el sonido de las cadenas al cerrarse parecía simbolizar el cierre de un capítulo oscuro. La magnitud de sus crímenes, la frialdad con la que planificó y llevó a cabo sus actos, fueron finalmente compensados con una sentencia que reflejó la gravedad de su transgresión. Bob Rae, que había advertido contra la glorificación de Luca, reflexionaba ahora desde su posición como representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas. Había advertido sobre la atención que Luca buscaba desesperadamente, atención que podría alimentar aún más su naturaleza disruptiva. Irónicamente, parecía que sus palabras habían sido en vano. Luca, que deseaba desesperadamente ser una figura destacada, logró lograr su objetivo de forma macabra, convirtiéndose en una figura de notoriedad,
pero no de la forma que había imaginado. Mientras Luca afrontaba el sombrío futuro que le esperaba, la sociedad observaba, a menudo dividida entre la repulsión y la reflexión. La historia de Luca Magnotta sirvió como un inquietante recordatorio de cómo la búsqueda de la fama puede convertirse en una espiral de destrucción, y cómo un retorcido deseo de reconocimiento puede culminar en las circunstancias más diabólicas. Al final, el caso de Luca Magnotta dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, una sombra que perdurará por generaciones. Y mientras el eco de los fallos judiciales se desvanecía, quedaba una sombría reflexión sobre el precio de la notoriedad y el verdadero costo de convertirse en una estrella en las páginas más inquietantes de la historia.